Saludos a todos los oyentes. Mi nombre es Julia Arismendi, maestranda de la Maestría de Derechos Humanos en nuestra magna Universidad Bolivariana de Venezuela. El ensayo a tratar se titula El archivo fiscal y su incidencia en el sistema procesal penal venezolano. Es interesante iniciar como en esta conferencia sobre el proceso venezolano en general. Es definido como un conjunto concatenado y coordinado de actos generales, procesales, tendientes a una sentencia definitiva, capaz de dirimir la controversia sometida a conocimiento del Estado, a través de los órganos jurisdiccionales mediante la aplicación de la ley en forma coactiva y pacífica. El sistema venezolano actual tiene como finalidad el alcance de la justicia tal como lo establece el texto constitucional en su artículo 257. En tal sentido, el proceso penal se inicia con la denominada fase preparatoria o investigativa, la cual es responsable del fiscal del Ministerio Público designado para tal fin, que realizará todas las diligencias pertinentes y necesarias para el esclarecimiento de los hechos punibles que investiga y así llegar a la verdad. Se recaban en esta fase los elementos de convicción para preparar el juicio oral y público. Aunque la fase preparatoria tiene un comienzo, también tiene un final, dándole continuación al proceso o por el contrario, concluyéndolo. La precitada fase puede culminar con cualquiera de estos tres actos conclusivos, que es la acusación, el sobreseimiento o un archivo fiscal. De estos tres actos conclusivos. En el primero, el material recabado le permite al fiscal acusar ante el juez de control al imputado, pues tiene elementos necesarios para desvirtuar su condición natural de inocente y obtener una posible sentencia de condena. Por su parte, el sobreseimiento también es solicitado por el fiscal ante el juez. En este caso es una especie de absolución sin necesidad de recurrir al juicio finalmente. El archivo fiscal lo decreta el fiscal del Ministerio Público sin realizar ninguna solicitud al juez. Nada más y nada menos. Esa es facultad del fiscal que lleva la causa. Desde la perspectiva anterior, el proceso en materia penal debe cumplir con ciertos principios y garantías constitucionales, expresada en el Código Orgánico Procesal Penal 2021, el actual, entre los cuales es oportuno mencionar una justicia transparente, idónea, imparcial, sin dilaciones indebidas y sobre todo respetando al investigado, pues el mismo se presume inocente hasta el momento de dictársele una sentencia y no definitiva nada más, sino definitivamente firme que demuestre lo contrario. El fiscal deberá concluir de tres únicas maneras posibles: con un decreto de archivo fiscal, con una solicitud de sobreseimiento o con la formulación de una acusación. Estos dos últimos siempre deben estar sometidos al control judicial, excepto el archivo fiscal, que es meramente del fiscal del Ministerio Público que lleva la causa. Mencionando lo referente al archivo fiscal, el mismo aparece reflejado en el artículo 297 del Código Orgánico Procesal Penal 2021, que reza en su primera parte lo siguiente: cuando el resultado de la investigación resulte insuficiente para acusar, el Ministerio Público decretará el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de la reapertura cuando aparezcan nuevos elementos de convicción. De esta manera deberá notificarle a la víctima que haya participado en el proceso. Cesará todas las medidas cautelares decretadas contra el imputado o imputada a cuyo favor se acuerda el archivo. En cualquier momento la víctima podrá solicitar la reapertura de la investigación indicando las diligencias conducentes, o sea que solamente la víctima es que puede recurrir y solicitar que se abra. Y alguna prueba que aparezca que el Ministerio Público, el fiscal, lo considere pertinente para continuar con la investigación. Con respecto al archivo fiscal, la doctrina del Ministerio Público impone que para dictar el acto conclusivo antes citado,
el fiscal del Ministerio Público debe realizar todas las diligencias pertinentes y necesarias de la investigación. Es decir, no puede dictar un archivo fiscal en ausencia de diligencias por realizar o restándole por recabar diligencias y ordenadas o realizadas. De la misma manera, al dictar un archivo fiscal, se deja al imputado en un estado de incertidumbre, pues que no sabe cuándo es su condición, cómo es su condición, es decir, si es inocente o es culpable, y desconoce cuándo va a concluir la investigación. Como dice el autor argentino Blinder, dice, dejando al investigado en un limbo jurídico. Es que se deja en un limbo jurídico. Igualmente, con respecto a la víctima, esta tampoco obtiene una respuesta en virtud de que este acto conclusivo no resuelve nada, ni termina la fase preparatoria, dejándolo más bien en un suspenso, todo ello en una abierta contrariedad con los principios y garantías constitucionales y procesales. En virtud de lo planteado, se realiza la pregunta: ¿cuáles son los principios y garantías procesales que vulnera el archivo fiscal como acto conclusivo, contrario al sistema procesal penal venezolano? El proceso definitivo como un conjunto de actos procesales cuyo fin es el logro de una sentencia definitiva, permitiendo al Estado resolver un conflicto de interés sometido a su conocimiento a través de los órganos jurisdiccionales, y con ello administrando eficientemente la justicia para el mantenimiento del orden y la paz social. Para el cabal cumplimiento de los establecidos en el artículo 2, 26, el artículo 49 del 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En este orden de ideas, y prosiguiendo con las garantías constitucionales que deben regir en cada proceso, merece especial mención la tutela judicial efectiva o el derecho de rango constitucional a solicitar intervención de los órganos jurisdiccionales para solucionar una controversia, es decir, el derecho de acción y excepción, el derecho de ser oído y obtener una decisión y recurrirla, así como que la misma se ejecute, de donde cabe preguntarse lo siguiente: ¿cómo queda entonces la institución frente al archivo fiscal? Pues en caso de este acto conclusivo no hay ninguna decisión, no se resuelve la controversia. Como se dijo anteriormente, solo la víctima puede solicitar al juez de control que examine los fundamentos de este decreto de archivo, pero el imputado no tiene tal facultad. Es por ello que resulta necesario analizar esta institución bajo el tamiz de las garantías y principios procesales antes referidos en el tema artículo de investigación que estamos presentando ahorita en conferencia, donde se observa las consecuencias jurídicas que se derivan sobre justiciable en virtud de la aplicación del archivo fiscal como acto conclusivo. ¿Qué se devela? Bueno, se devela las garantías que vulneran la figura estudiada, que son las siguientes: la tutela judicial efectiva o el derecho que tiene el ciudadano a acceder al sistema de justicia para solicitar, ¿verdad?, la solución de una controversia. El debido proceso es otra cosa que se vulnera, que representa una garantía fundamental de la cual se derivan otras. En tal sentido, para el desarrollo de un proceso se debe cumplir con las precitadas garantías, ya que, como reza el artículo 49 de la Carta Fundamental Venezolana, la presunción de inocencia descrita en el mismo artículo 49 Constitucional Ordinal 2, que establece que toda persona que se considera inocente hasta que se demuestre lo contrario, a través de ¿qué? De una sentencia definitivamente firme. Así lo establece la Constitución, así lo establece en su artículo 2, en el 49, numeral 2. El derecho a la defensa también se menoscaba al no tener el imputado la misma facultad de la víctima para solicitar al juez de control
se evalúen los fundamentos del archivo fiscal, que se compagina con las siguientes garantías de igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley está consagrada en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual establece que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y en consecuencia debe ser tratado como tal, sin crear preferencias. Esto es importante, sobre todo en los procesos judiciales, donde las partes deben ir en igual condiciones, las cuales también es desarrollado en el artículo 12 del Código Orgánico Procesal Penal de 2021. Este artículo científico se relaciona con mi trabajo de investigación de la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Bolivariana de Venezuela. El estudio se insertó mediante el método cualitativo. Es una investigación documental, pues se recurrió a la revisión de una copiosa cantidad de información escrita y electrónica representadas por un conjunto de instrumentos jurídicos como son la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Código Orgánico Procesal Penal 2021, así como de la doctrina del Ministerio Público y sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, las cuales se analizaron al objeto de lograr la debida aproximación al hecho estudiado. Las fuentes revisadas fueron valorizadas desde la técnica del análisis del contenido y del proceso de la triangulación con el fin de acercarse a la verdad objetiva. En tal sentido, si no hay pronunciamiento decidiendo, la problemática no está resuelta, así de sencillo. Se menoscaba ese derecho del acceso a los órganos de justicia para resolver dicha controversia, por lo que es contraria a la tutela judicial efectiva, nada más y nada menos de una garantía constitucional. Como parte de las garantías constitucionales y se vulneran los derechos humanos en un determinado grupo, como los justiciables investigados, dejándolos en el limbo, ya que el archivo fiscal no resuelve la controversia. Es todo de esta conferencia.